Hola amigos de Contexto, de nuevo con ustedes Julio Ortega Tous y Mónica Gutiérrez Fiallo les acompañan. Hoy vamos a hablar sobre Puerto Rico, su situación después de estos terremotos tan preocupantes y tan cerca de nosotros, su recuperación económica, su situación política. Bueno, vamos a hablar sobre todo este escenario en Puerto Rico con el doctor Francisco Montalvo Fiol, quien lo tenemos vía Skype desde San Juan, Puerto Rico. Bienvenido, Frank Montalvo, de nuevo con nosotros en Contexto. Muy buenos días y muchas gracias por su invitación. Bueno, Frank, desde aquí hemos visto, que en el último cuatrenio, para hacer una visión un poquito más amplia, no se ha adelantado mucho en los males de Puerto Rico, en corregir la quiebra, que el país está sumido en los pocos fondos, en el desempleo, en la exportación de puertorriqueños hacia los Estados Unidos. Hemos visto también que desde el año 2000 no hay ningún exgobernador que tenga un segundo periodo, y Ricardo Rosselló, que era el que se podía pensar que hubiese podido tener un segundo periodo, ya vemos en lo que terminó con este escándalo por los chats, que se descubrió todo esto que resultó una burla para muchos funcionarios, incluso de su propio gabinete y muchas personalidades puertorriqueñas. Y ahora, para completar esta situación con los terremotos, ya después de todo lo que causó el huracán María en ese país y los fondos, cómo fueron utilizados, esto dinamizó un poco la economía. Sin embargo, tengo entendido que hay algunos fondos que nunca llegaron, que estuvieron paralizados. ¿Cuál es la situación general en Puerto Rico? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, eso es un menú bien amplio y por dónde empezar. Pero sí, definitivamente, los últimos 10, ya prácticamente 15 años, desde 2006-2007, ya la isla ha estado experimentando un periodo que podríamos hablar de depresión económica. Básicamente hemos experimentado, valga la redundancia, un ritmo de decrecimiento económico y hasta también poblacional, aunque todo esto es cíclico, en el sentido de que antes del otro terremoto, increíblemente, este verano pasado se había hasta un poco revertido la tendencia y estamos recibiendo más puertorriqueños de vuelta que de ida. Pero todo esto ha cambiado con la situación sísmica, nos podemos decir, que es interesante porque igual que los huracanes, nos recordamos ahora que, pues, al igual que también a nuestros hermanos dominicanos, y hay que recordar que hay una gran comunidad dominicana aquí viviendo en Puerto Rico, pues estamos en una región de mucha actividad sísmica. Así que eso no lo teníamos, como que la naturaleza nos recordó esto por primera vez en unos 100 años. Pero sí, en términos políticos, es interesante establecer, y aquí hay varios analistas que creo que lo ponen de una manera bien fuerte, estamos experimentando tal vez el periodo de las peores relaciones con Estados Unidos, especialmente en los últimos 100 años. Y esto pues nos hace pensar y repensar qué vamos a hacer. Yo tal vez siempre siendo el optimista, todo esto debe ocurrir para que se regenere, es un ciclo para futura creación, porque es que definitivamente a veces hablamos de tocar fondo, pero muchas veces parece que no hemos podido tocar ese fondo. Pero sí, a beneficio, hemos revisitado, estamos viendo la situación político partidista en Puerto Rico, en nuevos partidos. El ciudadano tiene una noción mucho más preponderante, más significativa de su rol. En otras palabras, la democracia no se practica una vez cada 4 o 5 años, sino que es todos los días. Y entonces pues se le exige mucho a los líderes políticos del país. Y claro, la gente está muy al tanto también de toda la situación socioeconómica. O sea que cree que todo esto ha servido también para que pues veamos una nueva luz en la situación del país. ¿Cómo están, Fran, en este momento, vamos a decir, las empresas que estaban abandonando Puerto Rico, el desempleo que había comenzado a bajar después de los terremotos? ¿Cómo ha afectado específicamente estos sismos a la economía puertorriqueña? Bueno, interesantemente, saben que la gran mayoría de la actividad sísmica se concentra en el área sur
Por suerte. En la área de Ponce, aunque es la segunda o tercera ciudad del país, así que pues toda esa área. Sí. Pero también últimamente estamos también viendo ciertas cositas aquí cerca de San Juan. Pero sí, como ustedes saben, las pérdidas o el impacto económico de este tipo de fenómenos, no solamente la interrupción de negocio, la actividad económica, sino también obviamente hay pérdidas, gracias a Dios no hemos tenido pérdidas humanas en términos de muertes. Creo que hubo una sola muerte de una persona que fue aplastada por una pared, pero aparte de eso no hemos sufrido esa situación, pero sí hay pérdidas obviamente de los activos, las mismas casas. El gobierno deja de entrar recaudos porque obviamente menos actividad económica. Pero por otro lado, es interesante establecer que muchas de las empresas multinacionales, especialmente las fábricas, fábricas, que no iba a decir nombre, pero fábricas de empresas principalmente norteamericanas, algunas europeas, han seguido funcionando e inclusive no han sido tan afectadas por esta situación de los sismos. Así que en ese sentido, y tiene unos planes muy fuertes de contingencia, así que en ese sentido no ha sido tan fuerte el impacto, pero sí, en términos de turismo, pues yo mismo estuve recientemente a principios del año por Canadá, pocos días afuera, después del terremoto grande del 7 de enero, y la imagen es que, bueno, que toda la isla se fue, básicamente está destruida, y dice, no, literalmente solamente pasó en áreas relativamente pequeñas, el área sur, obviamente impactada, inclusive, como muy bien decía Mónica, sí tenemos gente de esa área, de Ponce, Guayanilla, Guayama, que estamos pasando muy parecido a la situación del huracán María, donde empezamos a perder población y se nos van especialmente al área de la Florida. Pero interesantemente, creo que aprendimos la lección en el huracán y hemos probado bastante resilientes a toda esta situación, pero sí, la pérdida económica, pues la última estimado es sobre 400 millones de dólares y estoy seguro que vamos a alcanzar el billón de dólares próximamente. Wow. Sí, Frank, pensando en el futuro, uno tiene que ver cómo fue el pasado en Puerto Rico. Y diríamos que desde el Estado Libre Asociado, los años 50, 60, 70, 80, Puerto Rico tuvo un auge económico fundamentado en petroquímica, farmacéutica, inversión de empresas norteamericanas, turismo. Todo esto comenzó a desmontarse cuando la sección 936 fue eliminada en los años 90 bajo la administración del presidente Clinton. Y de ahí en adelante comenzó un ciclo vicioso, no virtuoso, de endeudamiento, de emigración, que ustedes tienen la facilidad de que el que se quiera ir para Estados Unidos se va cuando le da la gana, que no lo tienen los otros países de América Latina. Y como tú dices, en la Florida hay una emigración que yo no sé cuántos son, pero son cientos de miles de puertorriqueños que se han desplazado. Sí, yo creo que ya Kissimmee es una de las ciudades más grandes en Puerto Rico ahora. ¿Ah, sí? Digo, no tengo nombres datos, pero sí me dice que la zona de Orlando, por ahí. De Orlando, el centro de la Florida. Sí. Igual digo, perdón, pues sigue la pregunta, pero también enfrentan muchos de los mismos problemas que los inmigrantes. El problema es otra cultura, es otro idioma, muchas de estas personas. Sí. Claro, pero es una situación un poquito diferente. Sí. Entonces, el punto mío, la reflexión es: ¿qué modelo de ahora en adelante, sobre la base de qué elementos, de cuáles elementos? Porque en términos, por ejemplo, de turismo, el turismo de Puerto Rico tiene atractivos naturales, de belleza natural, como cualquier otro país del Caribe o más, tiene partes históricas, pero en términos de competitividad de precios no es competitivo. No. Ahora sí está perdiendo población y los sectores tradicionales de la petroquímica, la farmacéutica, etcétera, el ensamblaje,
Me acuerdo de una época que aquí hablaban de las plantas gemelas, que una parte se hacía aquí y otra en Puerto Rico. Es decir, ¿hacia dónde se puede encaminar un modelo económico también ligado a una forma de organización del Estado en términos políticos? Porque el Estado Libre Asociado se agotó. Entonces, ¿por qué se sustituye un Estado Libre Asociado renovado, con más autonomía, o una anexión que aparentemente los Estados Unidos no la quiere, o una independencia negociada con los Estados Unidos? Es decir, ¿hacia dónde ese modelo para reencauzar Puerto Rico en el siglo XXI y con todas estas, porque ya son desgracias, porque lo del huracán, lo de los terremotos, las sequías, etcétera, es decir, ya son, como dicen en inglés, actos de Dios. Y excelente pregunta, y me encanta siempre la discusión. Sí, si miramos hacia atrás, Puerto Rico se concentró mucho en un modelo de industrialización en la década del 50, primero en la fábrica textil, sí. Pasamos a una manufactura más pesada, entonces obviamente sí, en la década del 60 se habló mucho de petroquímicas, entonces entramos en el periodo de la farmacéutica, hoy llamamos ya ese sector ciencias vivas. Ahora, y tiene mucha razón, interesantemente, en términos del PIB, Producto Interno Bruto, todavía más del 50% de ese Producto Interno Bruto es ese sector de manufactura, y tiene mucha razón, el área de turismo no sobrepasa el 7%. O sea que no es, podemos obviamente expandirlo, pero no es un área de verdad que podamos depender. Y obviamente sí, tenemos una situación donde estamos en una sobredependencia en un sector. Y eso, y aunque ha habido cierta expansión, especialmente ya el área de la farmacéutica, inclusive el área de dispositivos médicos, en buen español, medical devices, pues inclusive es más grande que la farmacéutica hoy en día. Es una expansión, emplea más de 5,000 personas aquí en Puerto Rico y obviamente los empleos de efecto multiplicador mucho mayor, pero que sí, tenemos que definitivamente repensar, y esto no nos está forzando, y obviamente esa situación política, siempre ha habido, se destacan, obviamente se reflejan los partidos políticos, ¿no? Cada uno con sus ideales de lo que se llama el estatus, ¿no? El estatus político. Y obviamente está empezando por el asunto de la estadidad federada, que sería la total anexión. Pues yo mismo que voy a Washington, obviamente no veo las limitaciones, porque estamos hablando si una estadidad completa, pues serían 2 senadores federales más 5 o 6 congresistas, que interesantemente eso pondría a Puerto Rico sobre otros 26 estados, tenía una representación mayor a 26 estados, lo que ahora políticamente, y recuerden que no solamente nosotros, si van a Estados Unidos, está la división tan fuerte, ustedes lo conocen, la situación de Trump y ahora que estamos pasando por eso, es la división política en Estados Unidos, inclusive ellos le llaman partidismo, es una cosa, los demócratas y los republicanos, pues es una situación más allá de una división increíble. Pues la posibilidad de hablar de todo esto en este contexto, pues es difícil, inclusive es más fácil las otras 2 opciones. Y si se ha hablado de un tipo de una inclusive hablan de nuevo pacto, que eso tiene unas connotaciones políticas en Puerto Rico, de revisitar lo que hubiera sido el Estado Libre Asociado, aunque obviamente está bastante desgastado y una situación, pues, por qué no decirlo, obviamente es colonial, en el pleno siglo XXI, y claro, hasta la situación de independencia, pero que es la que tal vez no en términos políticos tiene 5 o 10% de seguimiento en las elecciones, pero si está siempre el grupo soberanista es bastante más fuerte que eso, pero como siempre tendría que haber un plan concertado entre las 2 partes, y tal vez el problema que tenemos hoy en día es que para sentarse en la mesa, pues es muy difícil bajo la situación política prevaleciente en Estados Unidos. Así que estamos en una coyuntura política pues bastante interesante, pero hay que atenderla porque es, como dicen, el elefante que está en el salón. Entonces tenemos que no hay manera, inclusive no hace mucho, estando siendo líder del área del sector privado,
pues este era un tema que no se quería tocar, y entonces últimamente pues estamos mucha gente hablando, cuando digo sector privado, asociación de industriales, Cámara de Comercio, entidades grandes en Puerto Rico, pues estamos viendo que vamos a tener que expresarnos sobre la situación política, porque en términos prácticos, económicos, es un gran limitante en la situación post o colonial que tiene que experimentar Puerto Rico en el siglo XXI frente a la situación geopolítica internacional, donde nos movemos a un mundo multipolar, y entonces pues nos estamos literalmente estancados con un modelo de la década del 50 en pleno siglo XXI, la segunda década del siglo XXI. Frank, nos tenemos que ir a la pausa, pero me gustaría también que tú hablaras un poco de cómo están divididos, vamos a decir, las inclinaciones en Puerto Rico. Sabemos que, por ejemplo, dentro del Partido Popular Democrático hay las dos tendencias, los que quieren el Estado Libre Asociado, los que quieren la independencia, y como tú dices, la muy poco posible fórmula de ser el otro Estado de los Estados Unidos. Está dividido un poco, los empresarios prefieren una cosa, el pueblo prefiere otra, la juventud. ¿Cómo está dividido esto? Pero nos tenemos que ir a la pausa y volvemos contigo. Ajá. Bien, amigos, continuamos en esta conversación a distancia, no una distancia muy larga. No tan lejos, ¿verdad? Pero bueno, hay que coger un avión para cruzar el mar. Con Fran Montalvo desde Puerto Rico. Estamos viendo la situación, la coyuntura. Aquí ha preocupado mucho el tema de los terremotos. En Puerto Rico no ha habido terremotos políticos, terremotos de todo tipo. Ya estos son terremotos de verdad, de temblores de tierra que no solamente por lo que está pasando allá, en la zona sur de la isla, sino ayer creo que hubo un movimiento importante en el norte, en el mar. Sí. Y recientemente hubo un gran temblor entre Cuba y Jamaica, sí, de 7.7 grados, que ya ese es muy considerable. Para tener una idea, el de Haití fue de 7 Exactamente. No sé, ustedes deben estar mucho más atentos al tema, probablemente, porque los ha afectado directamente. Nosotros estamos siendo como rodeados. Como los tiburones. Pero evidentemente son las mismas fallas geológicas, las mismas formaciones. Esa falla en el sur, en el mar Caribe, se llama Trinchera Los Muertos, comienza por aquí, termina por allá en el este de Puerto Rico. Es decir, ¿qué interpretaciones dan los científicos? La infraestructura está preparada para más movimientos telúricos, porque aquí no sabemos bien, porque aquí han hecho muchas edificaciones muy modernas, pero también hay cosas que son... Hay muchas informales y hay otras que aún siendo modernas no cumplen con los reglamentos. ¿Cuál es la situación allá? Pues como todo esto, nos hemos convertido en expertos sismológicos y sí, ahora todos somos geólogos y sismólogos. Pero sí, inclusive después algún día obviamente tengo que yo mismo recibí el terremoto hay que decirle terremoto, no fue temblor, de 6.4, yo estaba en la montaña y la verdad que fue impresionante primero oír la tierra moverse, ¿no? Ese sonido. Y entonces se va la luz, porque no, ya era 4:20 de la mañana, para ser exacto. Y entonces, la verdad que fue una experiencia. Y pensar que la casa que se va a caer, porque la verdad que increíble. Y yo no estaba tan cerca del epicentro, estaba un poquito más arriba. Pero sí, definitivamente, esto no es una nueva experiencia. Para una generación no había experimentado ni huracanes, y obviamente mi generación no había experimentado terremotos. Y sí, ahora estamos mucho más al tanto de la situación de la construcción. Especialmente, saben que hasta hoy mismo el secretario de Educación estuvo hablando de que un 25% de las escuelas
no van a poder ser abiertas en los próximos meses, porque es que obviamente no están en una condición para recibir estudiantes. Inclusive tengo que decirle que hasta cierto punto, gracias a Dios, que esto ocurrió a las 4:20 de la madrugada. Yo no me puedo imaginar a las 10 de la mañana o 11 de la mañana lleno de estudiantes, varias escuelas, especialmente a la que vimos, no sé si vieron la foto de Guánica. La foto por ahí, sí, las pero por favor. Pues hay una escuela que fue literalmente aplastada. O sea, hubiera sido una tragedia total tener eso lleno de estudiantes y profesores a media mañana. Así que hasta cierto punto nos tomó... Estaba mayormente todo el mundo dormido, pero fue un tremendo susto. Pero sí, tenemos que... ha servido para revisitar y pensar lo que es la planificación urbana, los planes obviamente de contingencia y de emergencia, ahora obviamente están mucho más activados. Sí tuvimos recientemente, como se dice en las noticias, protestas contra la gobernadora, inclusive parecida a la situación de Rosselló, porque hay almacenes que han sido preparados para emergencias como esta, especialmente uno en Ponce, en la misma área, y parece que no mucha gente estaba al tanto de que estaba lleno de suministros, no lo habían repartido. Así que pues estamos reaprendiendo toda esta situación, y sí, estos desastres naturales pues nos ayudan a poder entonces ver y también pues entender un poquito más que la que manda la naturaleza, no nosotros. Estos escándalos con la gobernadora, con la suplente, vamos a decir, de gobernadora, que no se habían repartido estos... Bueno, es la gobernadora. Es la gobernadora ahora mismo. Es la gobernadora, sí. ¿Cómo se ha tomado y qué es lo que ha pasado respecto a esto? Bueno, hasta cierto punto, hasta que ella no anunció su candidatura, pues sabe que está corriendo igual que República Dominicana, sé que es en mayo, nosotros tenemos en noviembre elecciones generales, pues la gobernadora había hablado de ser interina, o sea, simplemente estaba tomando el puesto hasta que viniera el próximo gobernador o gobernadora, pero ahora anunció su candidatura y todo ha cambiado. Sí. Ahora dentro del mismo partido hay una enorme división, hay unos ataques bastante fuertes, virulentos, contra su persona, y entonces, y obviamente hay que decirlo, le ha tocado, una situación sin precedentes, porque en los últimos 100 años, ¿qué gobernador había tenido que lidiar con terremotos? Sí. La secuela de María, que obviamente, como muy bien dijo Mónica y atendía a Julio, ha sido la relación tan terrible que tenemos con el Ejecutivo ya en Washington, con la administración Trump, pues los fondos que no son dádivas, en gran parte esos son, inclusive puertorriqueños, muchas veces la gente no sabe si se pagan impuestos federales, especialmente los de emergencia, de FEMA, y los de vivienda, pues que por sus siglas en inglés HUD, pues los han parado a manera, o sea que inclusive por encima de la ley. El Congreso vista donde la congresista de origen latino en Nueva York, Nidia Velázquez, le decía al secretario de Vivienda Federal: miren, ustedes no establecen política, ustedes la ejecutan. ¿Dónde están los fondos de Puerto Rico? Y él hablaba abiertamente que no querían dar los fondos por la situación de corrupción. Sí. O por lo menos esa es la excusa. Y entonces, pues obviamente, hasta cierto punto, y hablando otra vez de la situación política, interesantemente en estos días oí un analista haciendo estas preguntas en otro programa de radio que estaba yo participando, decía: oye, interesantemente hemos visto que tanto que hablamos de la necesidad de estos fondos federales, la intervención del gobierno norteamericano, pero llevamos 2 años o más, básicamente, sin intervención de ellos. Ahora la gente se pregunta, ¿nos hacen falta? Y entonces como de pronto como que abre los ojos también a que pues, después de todo el gobierno federal también no ha sido tan dadivoso como pensábamos, y hasta cierto punto, pues este es un punto, el Estados Unidos, especialmente en términos de que Puerto Rico le compra tanto, no sé si están al tanto como cliente en términos de consumo, los números del año pasado, pero nosotros compramos por lo menos 25 mil millones de dólares al año en productos norteamericanos. O sea, somos un bastión de consumo. Y mucha gente está pensando, bueno, parece que estamos dando más de lo que recibimos. Entonces, todo esto ha servido entonces a cuestionarnos nuestra situación actual. Fran, parece que todo el mundo que se sienta en la silla quiere quedarse, porque lo mismo pasó en Bolivia. La presidenta interina también ahora se ha postulado y se habla sobre si esto es, si se puede, si es constitucional y demás. Y tal parece que también Wanda Vázquez, la gobernadora, en este caso de Puerto Rico, pues quiere llegar a
a ser elegida. ¿Cómo están las presidencias? Mi pregunta primero debe ser postulada por el partido, ¿no? Sí, hay unas primarias, perdón aquí por pasando calor, pero que sí, tiene que pasar pruebas primarias. El partido está bastante dividido, pero hay que decir también, Wanda Vázquez, que es obviamente el nombre de la gobernadora, goza de bastante buena imagen, especialmente el público en general, en que, como había hablado, la manera que ha manejado todo, pues no lo ha hecho, por esta palabra, no ha hecho tan mal el papel, y teniendo una mujer gobernadora, pues hay mucha simpatía. Ahora, dentro del partido, obviamente que vemos en la situación política, pues hay otro candidato que es Pedro Pierluisi, y pues la situación se ve bastante difícil. ¿Qué va a ocurrir con el partido del gobierno? Sin establecer que los otros partidos, el partido de oposición principal, Partido Popular y también mismo Partido Independentista, pues no están tan bien organizados y como se pensaría. Ahora, interesantemente, ha surgido un movimiento nuevo que se llama Victoria Ciudadana, que entonces tenemos un tercero, un cuarto, quinto partido, y sería interesante ver qué va a ocurrir, porque ahí, por ejemplo, tenemos otra candidata que se llama Alexandra Lúgaro para gobernación, que en la última elección corrió como independiente y llegó tercera. Wow, por su cuenta, después de... Sí, sé que estamos pasando por un tipo de revolución política donde los partidos tradicionales pues se tambalean, y no me sorprendería que tuviéramos un gobierno bastante mixto después de las elecciones de noviembre de este año. O sea que ni siquiera se sabe todavía si va a ser postulada Wanda Vázquez o este señor Pierluisi. Y mucho menos, aunque este partido goza de bastante aceptación, tampoco se sabe si va a ser el más votado. O sea que tendrá que haber coaliciones, ¿ustedes creen? Que eso es algo que en nuestro sistema político, a diferencia tal vez de visto en el dominicano y en otras partes de América Latina, se ven primero se ven las coaliciones, se ven las segundas rondas, inclusive se está hablando de enmendar nuestra constitución no permite una segunda ronda, que esto fue uno de los problemas de Rosselló. O sea que Rosselló salió prácticamente elegido con menos 50% del electorado, ¿no? Sí. Tenía, yo creo que el número fue 40 y pico. Uh-huh. Entonces, tenía casi 2/3 partes del electorado en contra técnicamente, y con los efectos que tuvo posteriormente, ¿no? Sí. Y entonces, y también no tenemos una tradición histórica de coaliciones. Y creo que esto va a estar cambiando porque, por ejemplo, esta persona que corre por independiente funda un partido y atrae personas de todos los otros partidos. Y podríamos estar viendo una situación completamente novel, subgénero, ahora en noviembre. Así que estamos pasando por toda una revolución, ojalá pacífica, política aquí en Puerto Rico. Dentro de todos estos, vamos a decir, problemas que ha atravesado Puerto Rico, el ciclón María, todos estos terremotos, no hay ningún cambio en la política, ni ningún, vamos a decir, que te pregunté hace un rato, si hay sectores que prefieren más este tipo de iniciativas de Puerto Rico como Estado Libre Asociado, si quieren una estabilidad, si hay preferencias de los jóvenes, de los mayores, ¿cómo está eso? Bueno, es interesante porque sí, tenemos un grupo fuerte de jóvenes, los famosos millennials, ¿no? Sí. Y entonces, al igual, pues, contestando tal vez como si fuera, obviamente, como un académico un poquito más, no tengo un dato científico, pero sí, tienden a ser un poco más hacia soberanistas, ¿no? Y soberanista, decirles una palabra bastante amplia, porque no necesariamente sea independencia, sino que pues es autogobierno en Puerto Rico, tal vez un poco más expandido, especialmente en términos de lo que es comercio internacional y relaciones internacionales, pero siendo un tutelaje todavía fuerte de parte de Washington. Se llama mucho, hay un modelo que se llama la libre asociación. Por otro lado, hay el partido de mayoría, y hay una gran mayoría de personas que todavía, entiendo, siguen el asunto del modelo estadista. Hay una relación fuerte, más de 120 años después de la invasión norteamericana, y entonces, así que pues sí hay una fuerte vertiente, que eso se traduzca en que, pues, porque ha habido varios plebiscitos, ¿no?, locales, pero nunca una acción contundente
del Congreso, porque es que la situación de la estadidad es que para ser admitido como Estado tiene uno que la misión es por el Congreso. Los otros estados son los que admiten un nuevo Estado. Y entonces, tendría que tener la mayoría de los estados votar cada uno la aceptación. Sí, por la aceptación. Primero un acuerdo interno en Puerto Rico, después un acuerdo con los Estados Unidos o al mismo tiempo, y después un proceso de ratificación que puede durar años. Sí hay varios estados, inclusive el Partido Estadista ha usado lo que se llama el modelo Tennessee, que el estado de Tennessee básicamente se proclamó estado por su cuenta, y literalmente como que mandaron una delegación a Washington, en aquel momento hablando del siglo XIX. Y entonces somos los senadores, somos los congresistas y estamos aquí, donde nos sentamos básicamente. Wow. Y sí, hay algo a mitad de camino que se llama el territorio incorporado. El territorio incorporado es la historia de los diferentes estados entrando a la Unión Americana. No todo el mundo entró automáticamente. Hay un periodo de transición y, como bien dicen ustedes, y sí, pero es un periodo de transición donde a veces, donde no a veces, sino que se estarían pagando totalmente los impuestos federales, pero al mismo tiempo todavía no habría una representación completa de parte congresional y senatorial, así que pues también no es exactamente un modelo que están buscando la mayoría de estadistas. Obviamente si uno fuera a ser estadista, pues en ese caso pues uno quisiera tener, y yo he estado varias veces allá, inclusive esta semana estoy por el Congreso otra vez, propiamente, igual que los otros estados, 2 senadores federados y la delegación congresional. Y eso obviamente le da un poder fuerte a Puerto Rico. Claro, también hay otras situaciones de que, pues, ¿qué hacemos con la deuda? Y en la situación de una deuda de 70 mil millones, si el Congreso tendría que, al ser admitido como Estado, tiene que asumir parte de esa deuda. O sea, hay serie de no iba a decir detallitos, pero detallotes que hay que poder afinar antes de una cosa como la anexión federada. Bueno, ¿tú ves posible esto realmente bajo esta óptica de que ahora mismo el Estado, como quien dice, está en quiebra de la deuda que tienen? ¿Cuáles serían las ventajas entonces de asumir un modelo como este? Bueno, obviamente, ahora es difícil establecer que especialmente qué pasará a las elecciones de noviembre, pero por otro lado, y no ha habido encuestas últimamente recientes sobre lo que la gente el votante estuviera a favor, pero sí es muy probable que lo más real, lo más razonable es que obviamente vamos a tener que todavía sobrevivir por un tiempo con este modelo que tenemos, pero sí hay una presión fuerte, y creo que no solamente local, sino a nivel de Estados Unidos, de la diáspora puertorriqueña, inclusive a nivel internacional, de que Estados Unidos no debe tener colonias en el siglo XXI. O sea, la situación colonial es inaceptable. Y creo que ha habido votos en Naciones Unidas sobre esto. O sea, que esto se va a atender tarde o temprano, ojalá que fuera más temprano que tarde, pero lo bueno es que todo esto nos fuerza a repensar el modelo socioeconómico, el modelo político. Así que no hay mal porque por bien no venga. Así que, es saludable un cambio. Es saludable un cambio. ¿Cómo está Puerto Rico? Nos vamos a la pausa. Volvemos. Bien, amigos, continuamos esta conversación remota con Fran Montalvo desde San Juan. Tú estás en San Juan, ¿no? Sí, literalmente estoy en San Juan, Puerto Rico. Sí. En el entretiempo estábamos hablando también de la Serie del Caribe. Veo que caímos ante Venezuela. Pero bueno, eso ya es parte de... Tenemos chance todavía. Sí.
No, Dominicana lo respetamos, pero obviamente ahí yo tengo que ir con el equipo local. Claro, evidente. Aunque debe decirle, el estadio se llena, hablando de la gran comunidad dominicana en Puerto Rico, cuando voy a República Dominicana, wow, lleno de... Tú sabes que hablando de eso me llamó la atención, aquí hubo los juegos para la clasificación a las Olimpiadas de voleibol femenino. Y evidentemente el que ganó la clasificación dominicana, me llamaba mucho la atención que el equipo que más la gente apoyaba, aparte del nuestro, es de Puerto Rico. Es que imagínate, somos países muy hermanados y que hay muchos puertorriqueños aquí, muchos dominicanos en Puerto Rico. Sí, así es. Y se juntan también los que están en Miami y demás. Somos países muy iguales. Bueno, vieron lo que pasó ayer en el Super Bowl, cuando se juntan los latinos, ¿no? En el halftime. ¿A qué te refieres? O sea, a Shakira y a Jennifer López. Sí. Fue algo serio. Nos quedamos con... ¿Sabes que ese es el evento más visto en la televisión norteamericana? Sí, y básicamente los latinos nos quedamos con aquello. Sí. Exacto. Sí, porque por aquí no se juega eso. No, pero... No. Se ve también por el interés que causa, pero no es que haya ficción deportiva. No, para nada. Yo me pasé preguntando cómo funciona eso, porque lo que estaba yo pensando, quería ver el show de estábamos hablando de migración e inmigración. Primero de la comunidad dominicana en Puerto Rico, que a pesar de los problemas se mantiene y todavía hay un flujo importante de dominicanos hacia Puerto Rico y viceversa. Aquí, por ejemplo, en la zona este del país viven muchos gente que trabaja, pues viven empresarios también en la zona de Punta Cana, que está ahí al lado, casi se escuchan las emisoras de Puerto Rico. Sí. Es verdad que se escuchan, sí. Se escuchan, sí. Al igual acá en Riversa, ¿no? Sí, exacto. La situación de la migración, no solo la dominicana a Puerto Rico, sino la diáspora en los Estados Unidos, que es una gran ventaja que tiene Puerto Rico. Es decir, si nosotros tuviéramos esa posibilidad de emigrar libremente, el que quiera irse, nada más coge su maleta y se va. Le quita una gran presión. O cualquier otro país latinoamericano. Mira cómo en el caso de Donald Trump, una de las puntas de lanza de su política es la política migratoria. Sí, y de hecho México, está apreciando, con Centroamérica. ha vuelto a decir que los mexicanos pagarán el muro ahora. Sí, pero eso son... Bueno, lo ha vuelto a decir, es una gran presión. Sí, pero bueno. Y es una punta de lanza para su campaña, sí, es lo que él piensa. Bueno, eso que está en campaña. No, pero mira, decirles rápidamente, sé que no tenemos tanto tiempo. Aquí se estima la población dominicana o la diáspora dominicana sobrepasa 400,000 y yo diría que 500,000 de dominicanos viven en Puerto Rico, o sea, que básicamente es una ciudad relativamente grande en Puerto Rico. Y saben que en términos empresariales hay varias áreas, como el área de San Juan, hay un área que es el casco en Santurce. Hay que darle las gracias a ese empresario y capital dominicano que es el que ha mantenido toda esa área, en el sentido de que son los que inician negocios. Básicamente, ¿por qué no está en pantalla? Sí, ya está. Fran, básicamente, ¿a qué se dedica la población dominicana que está allá y esos empresarios a qué te refieres? No, bueno, obviamente mucho negocio en términos de, restaurantes y obviamente, pero lo que quiero decir es que es interesante y se han hecho estudios, esa inversión de inmigrantes dominicanos que por encima de a veces el mismo local y en áreas donde no invierten estas personas locales, pero el dominicano ha traído vida y allá literalmente el impacto socioeconómico ha sido fuerte. O sea que la presencia dominicana es muy importante aquí en Puerto Rico. Y entonces es la primera comunidad inmigrante en Puerto Rico, ¿no? No, definitivamente. Es la dominicana. Es la dominicana, por eso es que es importante esos lazos. Y como literalmente estamos a 50 minutos por avión, o sea que prácticamente podemos estar viviendo un lado al otro. Sí. O sea que es bien, pero lo que quiero decir es que recalcar que especialmente el empresario dominicano tiene un rol muy importante
en el sector especialmente de las pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico. Pero sí, en términos de Estados Unidos, ¿no? la diáspora puertorriqueña, pues saben que estamos concentrados, históricamente en el área del noreste, Nueva York. Hay una comunidad grande en Connecticut, que a veces es un estado que no hablamos mucho, y entonces New Jersey, Chicago en el área de Illinois, Chicago, Illinois, pero obviamente ahora en el sur, Orlando se ha convertido en un bastión fuerte de esa migración puertorriqueña, y que sobrepasa el millón, obviamente. También entiendo que después, claro, por razones históricas, el grupo mexicano es el más fuerte, hispanohablante, ¿no? En Estados Unidos, pero después de ellos pues, están los puertorriqueños y están los dominicanos por encima del cubano, o sea que, y centroamericanos, o sea que claro, en términos políticos, pues saben que obviamente recientemente hay un congresista de origen dominicano en Nueva York, y históricamente hay un grupo, un caucus hispano que ha cogido mayor fuerza en el Congreso en Estados Unidos, así que ya su presencia se hace ver. Y entonces en estados como Florida, ¿saben que Florida es bien importante por el mismo los votos electorales? ¿Saben que el sistema norteamericano es algo pues, sui generis, pues tiene los colegios electorales, no es el voto popular el que elige el presidente o presidenta? Y entonces estados como la Florida son tan importantes, y la presencia latina pues es un estado que es bien difícil de establecer, inclusive ahora mismo en noviembre del 2020, cómo se va a ir el estado, si es rojo, en el caso rojo, republicano, o va a ser azul, demócrata. Y entonces es importante notar que hoy lunes son las primeras primarias demócratas en el caucus de Iowa, y uno que podríamos interesante ver a un Bernie Sanders salir hacia adelante, así que vienen tiempos interesantes en la política norteamericana. ¿Hay números, Frank, sobre la emigración de Puerto Rico hacia Estados Unidos después del huracán María? Sí, nosotros literalmente perdimos 5% de la población. Wow. 5%, una población de 3 millones y medio. O sea que perdimos más de 500,000. Pero hay que establecer muy bien, como dicen, es cíclico. Sí. La gente, al igual que se montan y van por Orlando, el día que menos, ya me cansé de Orlando, vuelvo a San Juan. Sí, porque es estilo los Estados Unidos, que pueden cambiar de estado. Eso en Estados Unidos la población es muy variable. Es muy variable, sí. O sea, eso, pues, tú decías que antes de María se había visto lo contrario, que se estaban mudando de nuevo hacia Puerto Rico. No, antes del terremoto. Antes del terremoto, ya en verano del año 2019, ya entrando septiembre, agosto, pues se estaba revirtiendo. Había más puertorriqueños volviendo que yéndose. Ahí tendríamos que ver qué pasó post temblores, pero es algo que va y viene, es bien cíclico. Pero sí tenemos una presencia bien fuerte en los Estados Unidos, o sea, sobrepasa, no tengo el número exacto, pero son varios millones, inclusive hasta cierto punto sobrepasa la población de Puerto Rico como tal, como la isla. ¿Las remesas son un renglón importante en las entradas de Puerto Rico, Fran? Diría, bueno, sí, pero no a nivel de escala que es República Dominicana y otros países de Centroamérica. Pero se miden. Sí, ¿aló, perdón? Se miden. Se miden las entradas. No creo que como remesa. Sí, pero el impacto se puede medir indirectamente, porque obviamente al emigrar pues sabemos cuánto están ganando, cuál es cómo es el ingreso por familia o per cápita en ciertas áreas de Estados Unidos versus Puerto Rico, y tenemos una noción de que sí, hay un impacto, pero no, son totalmente francos, no es el mismo de las remesas en República Dominicana. No, además la comunidad puertorriqueña en Estados Unidos ya tiene varias generaciones. Hay gente que es distinto. Que ya casi hasta se le ha olvidado el español. Ya no tienen ni siquiera a quién mandarle dinero. No tienen familia a veces en Puerto Rico. No, una familia completa en los Estados Unidos. Fran, tú hablaste de que el turismo no representa en Puerto Rico un renglón tan importante dentro de lo que son las entradas, el presupuesto, aportes al presupuesto. Después del ciclón María y de los terremotos, mucho menos. Pero antes, ¿en qué momento es que Puerto Rico deja de tener al turismo como uno de sus principales pilares? No, esto se remonta ya a un tiempo, porque al entrar la manufactura, pues se convierte en ese centro de el principal motor económico dentro de lo que como se calcula el Producto Interno Bruto de los países, ¿no? Siguiendo la fórmula. Y el sector turístico pues se ha ido, sí creció un poquito, pero
básicamente se ha estabilizado alrededor de un 7%. Hay personas economistas que establecen que si lo medimos de otra manera, a lo mejor se acerca más a un 20%, pero definitivamente no es, y muy bien lo dijo Julio, es una zona de dólar, es caro. Sí. Yo, inclusive, de nuevo, mi propia experiencia recientemente en Canadá, volando con canadienses, pues la mayoría pues preferirían ir a Cuba, a República Dominicana, que a Puerto Rico, en el sentido que pues va a encontrar algo bastante parecido, pero a un precio mucho menor. Sí. Y así que eso es un problema que enfrenta Puerto Rico en términos como destino turístico, un destino caro, y hay que establecerlo, que también a veces el nivel de servicio no es el mejor. Yo mismo he visto que el servicio a veces en República Dominicana es superior al de Puerto Rico en términos turísticos. Se nos acaba el tiempo, Frank. ¿Cómo están los lugares turísticos hace mucho que no voy a San Juan ni a Puerto Rico? Por ejemplo, el viejo San Juan, que antes era tan lindo y todo esto. ¿Cómo está esta parte? Bueno, sí, definitivamente me encantaría uno de los próximos programas que lo hagan acá. Y entonces los invitaríamos, pero sí, el área de Viejo San Juan pues sigue siendo precioso y tuvimos, a pesar del terremoto, tuvimos la fiesta de San Sebastián, así que pues, pero sí, es interesante el área de la montaña, hay todo un resurgir por el asunto del café, la agricultura, el ecoturismo, ¿no? Está haciendo sus pininos, así que pues, pero siempre manufactura, pues, y el área financiera y servicios, pues, sigue siendo los elementos más importantes de la economía. Frank, muchísimas gracias. Frank Montalvo Fiol, economista, doctor en economía y en administración de aeropuertos, estuvo con nosotros. Hasta la próxima. Bueno.